Hola, 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 hola. No me escucho. Ok. Ok, muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Este, que me están escuchando ahora sí. ¿Me confirman por favor el sonido? Perfecto, voy a hacer la presentación. Bueno, muy bien. Una ventana aquí. Vamos a compartir y me confirman por favor la presentación. Perfecto. Listo. Listo, perfecto. Bueno, reitero el saludo, muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy en este foro educativo de su institución educativa en la ciudad de Neiva, para mí es muy grato estar compartiendo con ustedes en este espacio de construcción y de aprendizaje. Les hago la invitación muy cordial a que bueno, tengamos en cuenta los micrófonos, también las cámaras, para que podamos interactuar de la mejor manera posible. Agradecerle también a los directivos de la institución por esta invitación y poder compartir con ustedes desde la experiencia y el conocimiento que hemos podido adquirir en torno a todo el proceso que hemos vivido dentro de la educación. Agradecerles de manera especial, reitero, y también a la profesora Sandra Milena López, que estuvo muy pendiente de este proceso también, y pues quien fue la que interactuó para estar presente en este espacio, reitero, de construcción. Bueno, el objetivo de hoy es hablarles de la sistematización de procesos como un reto para consolidar aprendizajes y que estos sean cada vez más significativos, que estos sean relevantes y pertinentes dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ustedes están en su institución educativa. Entonces, hoy quiero hablarles de este ejercicio que no es nada fácil, no es nada fácil desarrollar la competencia de organización, donde empezar nosotros a clasificar, a seleccionar, a ejecutar la información que tenemos nosotros consolidando y empezar pues así a que realmente nosotros hagamos un seguimiento, ¿no? Yo por eso los felicito por estos espacios de reflexión educativa, porque siempre cuando hay espacios de análisis y reflexión sobre lo que se está haciendo en la institución educativa, en el aula de clases y la interacción con la comunidad, pues siempre va a generar un proceso de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta en estos espacios de reflexión que nosotros qué estamos haciendo bien, qué necesitamos mejorar y cuáles son esos elementos que nos van a permitir seguir avanzando hacia adelante. Entonces es de resaltar todos los espacios que nos permitan a nosotros construir conocimiento a raíz de lo que venimos haciendo en el aula, en nuestras prácticas educativas. Y el día de hoy precisamente me voy a enfocar, voy a tratar de ser muy preciso en torno a los tiempos, en torno a cada uno de los elementos que les voy a brindar el día de hoy. Es una recopilación de lo que estamos hablando en educación en los últimos tiempos y de ahí la importancia de poder abrir estos espacios en donde las instituciones educativas y las entidades territoriales pues empiecen a plantearse la posibilidad de producir, de hacer producción en torno a lo que están haciendo en los procesos de interacción con los estudiantes y cuando el aprendizaje se va generando significativo es básicamente porque también está la interacción con los otros actores de la comunidad educativa como padres de familia y demás estamentos. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero hacerles la introducción con un proceso donde nos menciona que la escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia. Richard Knopf Patterson. En ese sentido, ¿qué queremos decir? Que la sistematización de procesos, de los proyectos que nosotros realizamos, pues no es nada fácil, ¿no? Entre otras cosas porque sistematizar ya me implica de alguna manera empezar a registrar y empezar a escribir sobre lo que yo estoy realizando con los estudiantes y en torno a lo que está pasando con esa interacción de enseñanza o dentro del proceso educativo.
De ahí que no es una tarea fácil, ¿sí? El mismo Aristóteles decía que la excelencia era un hábito que se construía día tras día. Y ahí es donde nosotros empezamos a revisar cómo empezamos a hacer un ejercicio de producción que me permita a mí hacer seguimiento y evaluación a mi propio proceso para avanzar con los estudiantes. Y lo que les decía inicialmente, tomar lo bueno que estoy planteando y empezar a mejorar esos procesos que son necesarios mejorarlos para ir hacia adelante. Ese es un punto de partida bien importante que tenemos nosotros que tener claridad en torno a la sistematización de procesos. De ahí que es un reto, ¿sí? Es un reto porque culturalmente pues aún no nosotros nos cuesta un poco, es posible la escritura y además de eso para fortalecer la escritura debemos fortalecer la lectura y es allí donde empezamos nosotros a asumir ese reto. ¿Para qué? Para el bien de la educación, para el bien de la calidad de la educación. Porque maestro que no tenga que contar, pues uno podría decir no es maestro, porque sí tenemos que contar, sí tenemos cómo establecer ese conjunto de estrategias que realizamos con los estudiantes y empezamos a plantearlo desde un proyecto. Hoy vamos a conocer algunos proyectos de los compañeros, vamos a conocer algunos procesos que se han llevado a cabo en la institución y los felicito por eso, porque es un gran inicio del paso hacia adelante que se debe dar en torno a la consolidación precisamente de esas estrategias que se realizan dentro de las instituciones educativas, que se están dando, ¿no? ¿Sabían ustedes que en su mayoría las instituciones educativas llevan a cabo procesos, pero no llevan a cabo registros? Entonces, muchas veces esos procesos quedan, ¿sí? Pero hay algo muy diciente de los aprendizajes significativos y es compartir precisamente el conocimiento que se está generando dentro del aula de clase, dentro de la institución educativa, dentro del municipio y así vamos abordando pues el departamento, el país. Y más hoy en día que además de la escritura los procesos de sistematización se pueden dar a través de registros audiovisuales, donde nosotros podemos construir un blog, donde nosotros podemos establecer estrategias en torno a poder compartir lo que estamos construyendo con nuestros estudiantes. Porque es allí, en ese ejercicio de compartir lo que se está construyendo, donde nos fortalecemos aún más. O si no, cuando nosotros vamos a llenar, por ejemplo, un formulario de inscripción, cuando vamos nosotros a hacer parte de una convocatoria, donde empezamos nosotros a plantearnos y a decir, ve, a mí me faltaba consolidar esta información en torno a lo que yo estoy haciendo con mis estudiantes. Ve, qué importante establecer unas recomendaciones sobre lo que yo estoy haciendo para que los demás lo tomen como referencia. Porque una característica del conocimiento es precisamente eso, el empezar a compartir con los demás. Porque de esa interacción de lo que estamos haciendo, pues se generan nuevos aprendizajes, lo cual resignifica lo que yo estoy haciendo. De ahí que es necesario, digamos, yo planteo dentro de la comunidad educativa un espacio para compartir esos conocimientos. Y más nosotros, pues, que como docentes, donde tenemos claro, y de hecho debemos tenerlo establecido de esa manera, que la herramienta más importante de un maestro es precisamente la pedagogía, ¿sí? Y de ahí gira en torno a todos los procesos en los cuales está inmerso el maestro, pues gira a raíz de la pedagogía. Entonces hoy quiero compartirles 6 características importantísimas que nos pueden ayudar a sistematizar los procesos a la hora de compartir, a la hora de seguir interactuando con otros actores, con los mismos pares académicos, con compañeros, los mismos padres de familia, los mismos estudiantes que puedan tener esa posibilidad de hablar de lo que están haciendo en el aula de clases, pues se van a fortalecer, ¿no? Y hoy nos hemos dado cuenta donde hay procesos dentro de este ejercicio a raíz de la emergencia sanitaria, de entrevistas, algunos han establecido blogs y han empezado a construir y han empezado como a consolidar precisamente esa resignificancia del aprendizaje porque han tenido la oportunidad de compartirlo con los demás. Entonces, cuando yo comparto la información, pues tengo que tener como una organización de esa información, una selección, debo establecer unos elementos bien importantes que nos permitan a nosotros realmente
llevar un mensaje claro sobre lo que yo quiero hacer en torno a la interacción con mis estudiantes. Entonces, vamos a compartir la primera. La primera tiene que ver con la concepción, con la conceptualización de ese proyecto. Recuerden que todo nace a través de una idea, dentro de un contexto que yo estoy establecido, cómo yo quiero organizarme y además de eso, qué visión tengo desde la pedagogía en torno a lo que yo quiero lograr. Entonces, en esa concepción es más como bueno, yo presento es cómo nació la idea de este proyecto. Porque es que inicialmente fue una idea, fue un proyecto, un proceso que se desarrolló en el aula, pero como cada vez fue cobrando mucha más relevancia, cada vez fue cobrando de alguna manera mucho más sentido, entonces se va volviendo significativo. Y ahí es donde nacen las experiencias pedagógicas significativas, que no es más que el resultado de un proyecto que ha venido siendo exitoso y que el proyecto ha recogido una serie de elementos, conjuntos de estrategias, donde hemos empezado a consolidar procesos con los estudiantes, donde cada vez los estudiantes y sus familias han sido mucho más protagonistas. Entonces uno como docente dice, caramba, esto está funcionando. Y cada vez más lo voy retroalimentando, lo voy fortaleciendo cuando sigo interactuando. Entonces nació el proyecto en el aula, pero resulta que el compañero de la otra sede y él me dijo, bueno, ¿y usted qué es lo que está haciendo para resolver esto? Porque entre otras cosas, en la concepción nos vamos dando cuenta nosotros cómo está mi contexto, ¿sí? Cómo nosotros empezamos a establecer estrategias para decir, bueno, para estos estudiantes, para los estudiantes con estas características. De ahí que nacen proyectos para la educación inclusiva, de ahí que nacen proyectos para fortalecer la competencia lectora y escritora, para fortalecer precisamente el pensamiento matemático, de ahí que nacen proyectos para el cuidado y la conciencia del cuidado mejor del medio ambiente. Entonces, todo eso se genera dentro de la conceptualización y es lo que yo comparto, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, tenía el interés de fortalecer en mis estudiantes la competencia comunicativa y las habilidades de leer, escribir, escuchar, hablar. Y era necesario hacerlo a través de un proyecto que no involucrara solamente una área, sino que sea interdisciplinar. Entonces, ahí empiezo yo. ¿Y cómo empecé? Es lo que uno empieza a mostrar cuando va a sistematizar los procesos. Esa es la primera parte. Luego de tener o de comentar lo que tiene que ver con la concepción, nosotros ya empezamos a hablar del diseño, ¿sí? Entonces, aquí en el diseño, pues es un proceso previo a lo que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Ya empiezo yo a planear, bueno, yo lo que hice realmente después de haber reconocido las características de mi contexto, pues realmente retomar a raíz de unos elementos teóricos bien importantes. Por ejemplo, si voy a empezar a desarrollar proyectos, mínimamente yo hago una profundización en María Montessori cuando habla de aprender haciendo, o la educación para la incertidumbre, la misma educación popular de Paulo Freire. Entonces nosotros empezamos como a establecer toda una serie de elementos y contamos cómo hicimos el diseño, cómo hicimos esa búsqueda de solución a una problemática que se me estaba dando en el aula de clases, y que empezamos a establecer cómo voy a realizarlo, ¿sí? Eso es parte del diseño. Entonces yo empiezo a contar y decirle, mire, cuando empezamos nosotros tuvimos la idea de fortalecer esta competencia. En el caso que les ponía el ejemplo de la competencia comunicativa, pues es importante empezar a establecer una serie de estrategias como la hora del cuento, los 15 minutos de lectura, la lectura en voz alta, ¿sí? O en la institución de San Agustín, bueno, los amigos del cuento. Entonces yo empiezo a establecer qué es lo que va a pasar con eso que yo he concebido para realizar con los estudiantes. De ahí que dentro del diseño uno plantea el objetivo general de qué es lo que quiero lograr, porque en torno a ese objetivo voy a ver más adelante los resultados. Otro proceso dentro de la sistematización que seguimos proponiéndolo como un reto, porque
culturalmente necesitamos abordar estas temáticas para seguir creciendo como comunidad académica municipal y además departamental, y poder contribuir desde esta construcción y desde esta producción pues también al conocimiento de nuestro país. Entonces, como he contado la concepción, cómo nació la idea, he contado cómo he diseñado yo el proceso del proyecto, que ahorita es significativo, porque cuando ya empiezo a compartirlo ya empieza a generar una significancia. Entonces paso a la ejecución. Entonces, como ya lo diseñé, ¿cómo hice ese proceso? ¿Sí? ¿Cómo se está llevando a cabo ese proyecto? ¿Dónde? ¿En qué circunstancias se han dado y cuáles son los elementos con los cuales se enfrenta ese proyecto? Es decir, la ejecución tiene que ver ya con la acción, tiene que ver ya con con qué elementos yo he empezado a establecer, cuáles son las mismas, y en la ejecución nos vamos dando cuenta igual cuáles han sido las fortalezas que voy encontrando, pero también las dificultades y qué es lo que yo he tenido que replantear. Y además de eso, en la misma ejecución voy compartiendo con otros compañeros para mirar los mismos resultados, que nos vamos a dar cuenta ahorita hacia dónde nos llevan esos resultados. Entonces, el aprendizaje siempre va a ser un reto cuando nosotros empezamos a generarlo de manera significativa. Y esa manera significativa en la ejecución nos damos cuenta, caramba, los estudiantes sí están aprendiendo desde el proyecto que yo estoy realizando. Porque es que el proyecto se convierte en una excusa pedagógica para que el estudiante logre un aprendizaje significativo, ¿sí? Es decir, yo planteo un proyecto, bien sea interdisciplinar en educación rural y en las aulas multigrado, pues bien sea también que sean multigrado, lo establezco desde los desempeños o desde lo que yo quiero lograr en cada una de las áreas, y es allí donde realmente se convierte en un desafío. ¿Cómo establezco yo? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, el caso del proyecto que se está manejando, reitero, en San Agustín, sobre la biodiversidad. Entonces, ¿cómo la biodiversidad me permite a mí conectar todas las áreas del conocimiento para que el estudiante logre un aprendizaje significativo? Para que el estudiante pueda utilizar eso que está aprendiendo también en otros escenarios, no solamente en el aula de clases, sino en otros espacios que son bien importantes para ellos. Entonces, la misma ejecución, yo empiezo a contar cuál fue el primer paso, cuál fue la primera estrategia. No, es que yo necesitaba primero recuperar la confianza de los estudiantes para que ellos tengan la posibilidad de leer en voz alta. Bueno, entonces, ¿cómo hice las estrategias? Mire que una estrategia de comprensión de lectura en voz alta, también me permite fortalecer la confianza de los estudiantes. Y de ahí que el proyecto recoge, reitero, un conjunto de estrategias en torno al cumplimiento de un objetivo. Eso es bien importante, reitero, con qué, la acción, cómo, dónde, bajo qué circunstancias, fortalezas, qué tenemos que mejorar en el camino, en la ejecución. Todos esos desafíos que se dieron en el desarrollo del proyecto, pues empezamos a establecerlos en la ejecución. Y ya luego, como hemos ejecutado, pues nosotros requerimos necesariamente de unos resultados. Nosotros necesitamos empezar a plantear los productos que hemos adquirido en torno a ese proyecto. Nosotros empezamos a hablar de la consecuencia del proceso. Es decir, bueno, a raíz del proyecto, para fortalecer la comprensión de lectura o la competencia comunicativa lectora y escrita en los estudiantes, se ha generado una confianza en ellos, porque aquí los resultados pueden ser cualitativos y también cuantitativos, dependiendo de cómo se ha planteado ese proyecto. Aquí están las evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Si estamos hablando de procesos de lectura y escritura, ¿no? Las entrevistas, el contacto con la comunidad, la misma oratoria que ha generado el estudiante, los monólogos que hayan podido plantear o los escritos que hayan podido ellos realizar. Entonces, esos resultados hay que contarlos de muchas maneras en la sistematización de un proceso. Es allí donde nosotros empezamos a decir, bueno,
realmente este proyecto es pertinente para este contexto. ¿Por qué? Porque hemos logrado estas cosas, ¿no? Los resultados deben ser un proceso de la concepción, del diseño, de la ejecución, y yo empiezo a decir, bueno, los estudiantes son capaces de, los estudiantes interactúan de esta manera, y todos los proyectos deben directa e indirectamente, así nazca de una sola área del conocimiento, debe verse reflejado también en las otras áreas del conocimiento, porque históricamente a veces pensábamos que lectura y escritura era solamente el lenguaje, pero resulta que para resolver problemas matemáticos necesito de la comprensión, y de hecho uno de los elementos de la matemática pues habla de la comunicación. Entonces es allí donde yo comparto todo lo que ha generado el proyecto, ¿sí? Y cuando vamos dándonos cuenta nosotros de los resultados y siendo conscientes desde ese ejercicio de interiorización y de análisis y de seguimiento, donde decimos, ve, esto ya no es solamente un proyecto aula, sino que es realmente una experiencia significativa, porque aquí hemos puesto a leer al padre de familia, porque aquí hemos vinculado a los sectores económicos de nuestro espacio, de nuestro contexto. Entonces cobra cada vez más relevancia, y cuando cobra relevancia ya empezamos a hablar de que es un aprendizaje significativo. Esa es de alguna manera todos los elementos que nosotros podemos tener en cuenta después de los resultados, o también como parte de la continuidad. Tiene que ver pues obviamente con los testimonios de todas las personas que han interactuado en esos procesos o en esos proyectos, ¿sí? Porque es importante conocer la opinión del estudiante, cómo se ha sentido dentro de este proceso. De ahí que cobra relevancia o no, ¿sí? Porque eso también lo vamos conociendo nosotros dentro de estos testimonios, el aprendizaje basado en proyectos, que tiene unas características y además, reitero, establece un reto, un desafío para nosotros como comunidad educativa. ¿Por qué? Porque es cambiar el paradigma de la estructura de las clases de todos nosotros. Nomás nos pasa aquí en la pandemia. Entonces, ¿cómo establezco yo unos mecanismos para generar una interacción desde la distancia con los estudiantes y sus familias? ¿Sí? Es la pregunta. Y todas las veces que vamos a interactuar con ellos a través de guías de aprendizaje, a través de plataformas, yo digo, bueno, ¿cómo establezco un mecanismo para que sea un poco más interactivo, para que no se note tanto la distancia? Porque de hecho la educación nos exige una interacción, nos exige a nosotros una afectividad de alguna manera, ¿sí? De ahí que se habla de la pedagogía de los colores, de ahí que se habla de la pedagogía del amor, de ahí que se empieza a hablar de la pedagogía de la inspiración, en torno a complementar todos los demás procesos que tienen que ver con el constructivismo, ¿sí? Con la pedagogía sociocrítica de Vygotsky. Bueno, entonces todos esos elementos son bien importantes, pero si nosotros dentro del proceso no empezamos también a tener en cuenta pues a los docentes, padres de familia, estudiantes que están inmersos en esto, ¿sí? Es bien importante que tengamos en cuenta a la hora de empezar a sistematizar los procesos. Este es un ejercicio que se va a dar día tras día, y es donde nosotros en ese proceso de sistematización es quizá lo más importante, es que nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son esos aspectos a mejorar, cómo nosotros empezamos a replantear, cómo nosotros empezamos a revisar eso que venimos haciendo, y empezamos a raíz de conocer la percepción que tienen los docentes, los padres de familia, los otros actores de la comunidad educativa, pueden ser agentes externos que han tenido la oportunidad. Les decíamos nosotros aquí en el sur del Huila, dentro de los proyectos de biodiversidad, uno de los actores principales que acompañan ya las experiencias que tienen que ver con este tema de biodiversidad es la CAM. ¿Por qué? Porque es un estamento que rige todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental en el departamento. Entonces es importante que conozcamos esos testimonios, pero también creo que es fundamental conocer a los actores que están inmersos dentro de las aulas de clase, ¿no? Y necesariamente los proyectos nos permitan a nosotros ampliar nuestros ambientes de aprendizaje. Es decir, nosotros nos salimos
del aula de clases. Y es allí donde reiteramos el aprendizaje significativo, porque no podemos hablar de aprendizaje significativo cuando nos quedamos en un proyecto de las cuatro paredes del aula de clases, sino por el contrario, necesariamente se convierte cada vez en más significativo cuando tenemos la oportunidad de compartir con los otros actores de la comunidad educativa, incluso los mismos directivos de la institución, los mismos padres de familia o acudientes de los estudiantes, que en últimas, por ejemplo, en esta época de pandemia, pues va a generar una significancia porque los padres de directa o indirectamente deben estar inmersos y pendientes del proceso educativo de sus hijos en las casas. Entonces, eso cobra una relevancia y quizás la evaluación y el seguimiento que se hace como institución educativa, pues genera unos elementos de análisis, ¿no? Decir, bueno, sí se ha dado, no se ha dado, pero la importancia que tiene realmente el protagonismo del estudiante junto con sus padres de familia, pues son bien importantes. Luego, ustedes ya han comentado en el proceso de sistematización la concepción, cómo se diseñó el proyecto para convertirse en experiencia pedagógica significativa, que reitero, lo ha dado la ejecución de ese diseño y esa concepción, ¿sí? Entonces eso no es por arte de magia que quizás yo digo, bueno, esto es solamente significativo, no, es la ejecución y los resultados y los testimonios que me permiten a mí plantear una significancia del aprendizaje y la misma evaluación, el mismo seguimiento. Hoy tenemos una facilidad enorme porque estamos viviendo en la época de las tecnologías de la información y la comunicación. Reitero que hay muchos elementos, que hay muchas herramientas también para nosotros poder compartir la información. Y más allá de la escritura, hoy nosotros también podemos hacer registros audiovisuales, reitero, podemos hacer escrituras en torno o desde unas herramientas como el blog, páginas web, incluso hoy ha cobrado cada vez más relevancia los podcasts, también las emisoras comunitarias, los programas de radio en torno a los procesos que se dan con los estudiantes. La sistematización no es más que el resultado de todo lo que yo voy registrando en esa interacción con los estudiantes, ¿no? Y aquí es donde va la invitación. Nosotros decimos, todos los maestros tenemos algo que contar porque tenemos muchos sujetos, muchos seres humanos que nos brindan historias, que nos brindan procesos dentro de la interacción de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tenemos miles de historias que contar, ¿sí? Eso es bien importante. Y un ejemplo claro, el escritor huilense Gerardo Meneses, a raíz del ejercicio de interacción con sus estudiantes, un cuento conocido de él, Tato tiene novia, se generó dentro de los procesos de interacción con los estudiantes, y Tato era un protagonista del grado sexto de la Escuela Normal de Pitalito. Entonces uno empieza, y eso lo llevó a él pues a convertirse en la referencia que es hoy en día en la escritura, a raíz de esa interacción, de esa sistematización del proceso a través de cuentos que él hizo de lo que estaba viviendo con sus estudiantes o de lo que estaban viviendo sus estudiantes con él y dentro de la institución educativa. Entonces, cuando hemos realizado todo este ejercicio, cuando nosotros hemos reflexionado, porque en últimas esto lo que nos permite es hacer una reflexión profunda de lo que estamos haciendo dentro de nuestras prácticas, lo que estamos haciendo como institución. Yo hoy veo que van a compartir unas experiencias que se han dado en la institución, lo cual considero muy valioso, y espero que estos elementos contribuyan. No es que tiene que ser así, no, para nada, porque cuando nosotros empezamos a llenar una serie de características de una misma convocatoria, de una oportunidad de compartir, pues ahí podemos nosotros seguir fortaleciéndonos, ¿no? Esto es solamente una referencia de lo que se ha podido recoger y de lo que yo lo he llamado como un reto, precisamente porque el escribir no está dentro de nuestros genes, o por lo menos no dentro de muchos, ¿sí? No es una característica muy común
en muchos espacios académicos, que debería hacerlo y hacia allá le apuntamos, y estos espacios de reflexión en torno a eso pues también nos van a llevar a esos procesos. Pero todo esto no tendría sentido si yo no empiezo a plantear como comunidad educativa, como referencia o como liderazgo de un proceso, pues las recomendaciones para los demás espacios académicos, ¿sí? Entonces yo empiezo a plantear, bueno, unas recomendaciones para los docentes. A mí me funcionó esto. Entonces empiezo a recomendar recomendaciones en torno a que el contexto es muy importante cuando establezco proyectos, porque no puedo establecer un proyecto descontextualizado, porque es quizás conociendo las características de mi contexto que yo empiezo a fortalecer cada vez más el proyecto el cual estoy realizando. Entonces, esas recomendaciones me llevan a mí a enfocarme en los docentes, a enfocarme en las instituciones educativas, cuáles son esos cambios, esas transformaciones, porque realmente necesariamente, así lo dice una amiga, Isadora Zúñiga, necesariamente la educación está en procesos de cambio y los proyectos también nos van a llevar a una transformación de las realidades que estoy viviendo desde la educación o desde un proceso educativo. Entonces las recomendaciones van también para las entidades gubernamentales, para otras entidades, porque yo tengo que hacer propuesta. Yo no puedo quedarme solamente en que estoy haciendo esta estrategia, sino por el contrario, estoy haciendo esto para proponer lo siguiente, para proponer que son importantes los procesos de innovación e investigación en los proyectos de aula. Y la maduración, de hecho, de una experiencia significativa nos va a llevar a realizar un ejercicio de investigación, ¿sí? Que lo lidera el docente, pero debe estar en la interacción con los estudiantes. Ese es un proceso de maduración de las experiencias pedagógicas, porque si nosotros empezamos a hacerlo desde una concepción que hicimos, cada vez el reto es seguir fortaleciéndonos más, retomar elementos teóricos que son bien importantes cuando establezco proyectos, y de allí que necesariamente, reitero, los procesos de innovación e investigación salen a flote. Esas han sido unas características que hemos venido recogiendo. El mismo Ministerio de Educación Nacional ha recomendado a la hora de hacer una propuesta audiovisual de cuando nosotros empezamos a compartir lo que venimos haciendo en el aula, hacia dónde vamos, cómo nosotros fortalecemos los procesos que estamos realizando con los estudiantes. Entonces, yo les hago la invitación, no me voy a extender mucho porque es bien importante estas características, compartirlas con todos ustedes. La invitación hacia que eso que ustedes están realizando lo organicen, que yo sé que ya el hecho de haber planteado este evento, este foro educativo como institución, les ha permitido a ustedes fortalecerlo, porque van a mostrar, y uno muestra todos los elementos que ha tenido mi proyecto, que ha tenido mi experiencia, y por qué yo lo considero que ha sido significativo, ¿sí? Desde la pedagogía, cuáles son esos elementos que lo fortalecen. Entonces, bueno, hasta aquí esta primera parte. Hay unos espacios de preguntas, profes, para que giremos en torno a esta temática y que podamos profundizar, y terminamos con una última diapositiva después de las preguntas. Entonces los escucho si de pronto alguien tiene, porque no tengo la función, como estoy pendiente de la presentación, pues para que de pronto, si en el chat han escrito algunas preguntas y nos las leen, por favor. Vamos a estar atentos a las preguntas, si de pronto hay alguna. Ok, escuchamos, profe. Buenos días. Bueno,
digamos que los proyectos nacen a raíz de apoyar o querer solucionar una problemática y ya en el camino se van encontrando. Créanme que, pues por experiencia propia, en la medida que se va desarrollando y se van dando resultados, pues cada vez podemos encontrar más apoyo, pero es necesario empezar a plantear y a diseñar y a ejecutar y luego se empieza ya a digamos a recibir esos apoyos que necesariamente se dan, ¿no? Y es cuando empezamos a compartir, porque nosotros de pronto, muy bonito lo que se está haciendo en X sede, pero nadie lo conoce. Entonces la oportunidad de compartir nos puede abrir las posibilidades para, pues para recibir también el apoyo que se requiere, ¿no? Eso es bien importante, contar, escribir sobre lo que está pasando, que los niños, que los estudiantes de todos los grados pues también empiecen a contar. Paradójicamente a veces yo lo comparo con lo que pasa con nuestros deportistas en el país. Entonces cuando van ganando, entonces ahí sí todo el mundo se quiere subir al bus, ¿sí? Muchas veces eso pasa con los proyectos que empiezan a generar una trascendencia y convertirse en experiencias pedagógicas significativas. Ve como mire eso tan bonito que se está haciendo, mire eso tan relevante y tan pertinente, entonces apoyémoslo. Entonces, yo insisto que dentro de la sistematización de procesos también es un reto obtener el apoyo de otros sectores, incluso del mismo sector, de la misma institución, de la misma secretaría para estos procesos. Y de ahí que hay que contar esto en los foros municipales, hay que contar esto en los foros de las entidades territoriales, pues precisamente para que conozcan qué estamos haciendo, que estamos trabajando con uñas o sin uñas, como decía el compañero Oscar Ríos, pero es relevante que empecemos nosotros a organizar la información que queramos hacer en torno al proyecto que estamos desarrollando. Bueno, ¿alguien más de pronto tiene una pregunta sobre la temática que estamos planteando? ¿O sí? ¿Sí, profe? Bueno, es bien importante, ¿no? Y acá hago dos claridades. Digamos que, claro que hay mucho más elementos que nosotros podemos establecer y desde la experiencia yo tengo que decir, bueno, a mí me parece que quizás el diagnóstico es previo a la conceptualización, pero no lo establecimos allí porque el proceso de evaluación y seguimiento va desde el principio hasta el final, ¿sí? No es una característica propia de un momento, sino que yo voy incluso dentro de la misma conversación con un par, me voy dando cuenta de qué replanteo y eso ya es un proceso de evaluación, o así lo vemos nosotros, ¿no? Claro, desde los postulados de la evaluación formativa, donde es permanente, donde es constante además, y en cada punto donde yo empiezo a compartir, porque la concepción, cuando empiezo a contar cómo nace la idea, yo ya empiezo a plantearme también cómo tuve que replantear esa idea porque fue necesario. Eso es un proceso ya de evaluación formativa. Entonces, al estar inmerso en todas las características y en todos los momentos, por decirlo de alguna manera, desde la misma iniciación hasta la maduración y convertirse en experiencia pedagógica, ¿sí? Ya hemos vivido un proceso de seguimiento y evaluación, profe. De ahí que no lo hemos establecido como solamente en un momento, pero sí es válido su aporte en la medida de que podemos colocarlo aquí como una característica fundamental que nos permita mejorar, es precisamente hacer una evaluación consciente de lo que estamos realizando. ¿Listo? Listo, profe.
Claro que sí. Ya, bien. Sin embargo, dentro de la sistematización, más allá de pronto de que se haya sido una etapa o una fase, son como las características que lo identifican a la hora de compartir eso que yo estoy realizando con los estudiantes. Y cómo, exacto, y cómo pasamos de un proyecto de aula que se generó a raíz de la idea de que tenían una dificultad los estudiantes, de que necesitaba hacer una práctica de educación inclusiva, entonces, de cómo yo empecé a generar un proyecto para resolver eso y se convirtió así en una experiencia significativa porque dio resultados positivos y los estudiantes además pues aprendieron, ¿no? Bueno, una última pregunta. Claro, profe, claro que sí. Buenos días. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, y que nada está escrito, ¿no? Claro, listo, profe, claro que sí, vamos y la escuchamos, sí señora. Sí. Y que nada está escrito, ¿no? Es que, claro, profe, y yo lo resumo en lo siguiente, es que las dinámicas de la interacción entre los seres humanos pues son de alguna manera impredecibles, ¿no? Y eso sucede con la reacción de los estudiantes a una estrategia, incluso con el mismo, yo tengo preparado algo, pero pasó algo con el clima que no me permitió realizar la actividad en el patio. Bueno, son elementos que hacen parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también eso que muchas veces nosotros pasamos por alto cuando empezamos a sistematizar, porque hemos venido realizando el proyecto, todas sus estrategias, pero en el camino se presentó algo, eso también hay que contarlo, eso también hay que recoger los testimonios de los estudiantes, hay que empezar a darles el protagonismo a ellos que sean activos, ¿no? Porque yo soy uno de los que considera que el centro, tanto de la enseñanza como el aprendizaje, son los estudiantes, pero también los docentes, porque somos nosotros los que brindamos los elementos desde la pedagogía, o la pedagogía nos permite a nosotros tener las herramientas necesarias para poder interactuar con ellos de la mejor manera. Y es ahí donde decimos, no hay nada que desde la pedagogía no se pueda resolver en el aula, ¿sí? Y eso es un elemento bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que entonces aquí sale otro elemento que decimos, bueno,
Si la escuela no ayuda a resolver las situaciones difíciles que tiene el estudiante, pues cerrémosla, ¿sí? Básicamente porque en última la escuela es un centro de soluciones y de crecimiento para los estudiantes. Y es aquí donde nosotros desde los elementos, reitero, que nos da la pedagogía, empezamos nosotros a plantear un proyecto, ¿sí? Que tenemos una dificultad colectiva con los estudiantes en torno a un aprendizaje. El establecer un proyecto nos va a ayudar a solucionar esa problemática. Posiblemente al comienzo no toda, pero sí nos va a ayudar precisamente a plantear unas estrategias necesarias que nos van a ayudar a nosotros como docentes. No queremos decir que somos los salvadores, pero sí realmente en muchos casos lo somos dentro de los elementos que nos brinda la pedagogía. Profe, ¿listo? Bueno, ya para dentro de esta reflexión final, yo les hago la invitación muy cordial, agradecido por este espacio. Espero que haya unos elementos. Igual si queremos nosotros seguir fortaleciendo, pues de alguna manera se puede plantear. Si queremos enfocarnos dentro de este foro también en unas experiencias de la institución que se van a contar hoy y una retroalimentación, los podemos hacer. Reitero desde el ejercicio que quisimos compartir con ustedes, no es que es una carta magna como la Constitución, sino por el contrario son unos referentes y unos elementos que les va a permitir a ustedes crecer y seguir consolidándose, y además de eso pues la invitación a compartir lo que están haciendo, lo que hacen. Es supremamente valioso e importante estos elementos, y valoro el ejercicio de reflexión que están realizando. Y como mensaje final, pues yo los invito a que impregne en los demás, en sus estudiantes, en sus compañeros, docentes, el deseo de aportar acciones positivas a la humanidad. Que nosotros ya tenemos un elemento fundamental que es la educación, ¿no? Nosotros como maestros que estamos inmersos dentro de los procesos de educación, pues creo que ya estamos poniendo nuestro granito de arena en ese deseo de aportar acciones positivas a la humanidad. Muchas gracias, y de verdad que para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes, y estaré atento pues también a conocer las experiencias que nos van a compartir en este momento el día de hoy dentro del foro educativo institucional. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerles a todos los que estuvieron a cargo de en este espacio de interacción, agradecerles de verdad a todos los amigos y compañeros que se han vinculado, y un saludo muy especial para ustedes desde el sur del Huila. Ha sido la ponencia que he compartido con la institución educativa Ricardo Borrero Álvarez de la ciudad de Neiva. Entonces les agradezco mucho, va a quedar aquí para su conocimiento. Compartan también, denle un me gusta también a la página, porque seguiremos abriendo estos espacios. Reitero también que estamos invitados al Foro Educativo Departamental del Huila, y aquí estaremos nosotros pues compartiendo la información con todos ustedes. Saludo muy especial a todos los amigos, y nos vemos en una próxima oportunidad. También no olviden visitar la escuela pedagógica que estamos conformando, www.alexpauleeducacion.com, y nos vemos pronto con más conocimientos en torno a temas relevantes para el magisterio, y que espero les ayude bastante. Chao, chao, éxitos a todos. Gracias por acompañarme, amigos del Huila y de Colombia y de otros países que también están muy atentos. Un saludo muy especial para ustedes.